Mientras instalaba el nuevo piso en la cocina, mi esposa no notó que yo estaba debajo del mueble del fregadero cuando su hermana llegó. ¿Ya le dijiste que te vas el próximo mes? Mi esposa respondió, ni loca. Primero tengo que asegurarme de conseguir el ascenso y después tomar la mitad de las cuentas. Discutían los tiempos mientras yo trabajaba en silencio. Me enojé, pero terminé la renovación sin decir lo que escuché. 5 días después, se arrepintió de todo lo que dijo. La verdad es que me quedé paralizado bajo el fregadero. El destornillador en mi mano se detuvo en seco mientras las palabras de Carmen, mi esposa de 6 años, me atravesaban como un cuchillo. ¿Quieres café? Escuché que le preguntaba a su hermana Laura, como si nada pasara, como si no acabara de destruir mi mundo en cuestión de segundos. Durante horas seguí trabajando, colocando cada losa con precisión, mientras mi mente repasaba una y otra vez la conversación. Habíamos ahorrado 3 años para esta renovación, 3 años de sacrificios para mejorar nuestra casa, y ahora descubría que ella planeaba abandonarme en cuestión de semanas. Terminé el trabajo cerca de las 7 de la tarde. Carmen entró a la cocina y me abrazó por la espalda, comentando lo hermoso que había quedado el piso. Te ha quedado precioso, Javier. Valió la pena cada peso que ahorramos, me dijo con una sonrisa que ahora veía como falsa. Me limité a asentir. No podía mirarla a los ojos sin revelar lo que sabía. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, mientras cenábamos, observé cada uno de sus gestos. ¿Cómo no lo había notado antes? Las llamadas en voz baja, las salidas repentinas con su hermana, las horas extra en la oficina. Ahora todo cobraba sentido. No era paranoia, era intuición. ¿Qué te pasa? Estás muy callado, me preguntó Carmen mientras lavaba los platos. Nada, solo estoy cansado por la instalación, respondí, forzando una sonrisa. ¿Cómo va lo del ascenso en tu trabajo? Sus ojos se iluminaron. Creo que tengo buenas posibilidades. La próxima semana tengo la entrevista final con los directivos. Me alegro, dije, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Ese ascenso que tanto deseaba no era para nosotros, era su boleto de salida. Los siguientes días fueron una tortura. Mantuve una fachada de normalidad mientras planificaba mi siguiente movimiento. Carmen trabajaba en una importante firma de contabilidad, y yo sabía que el ascenso que esperaba significaría un aumento de sueldo considerable. Un aumento que, aparentemente, planeaba usar para su nueva vida sin mí. También sabía que su jefe, Roberto Méndez, era un hombre justo que valoraba la honestidad por encima de todo. Lo había conocido en varias cenas de la empresa, y siempre me había tratado con respeto. El jueves por la mañana, 3 días después de escuchar aquella conversación devastadora, tomé una decisión. Carmen salió temprano a una reunión, dejando su computadora en el estudio. No me sentía orgulloso de lo que iba a hacer, pero necesitaba pruebas. Necesitaba confirmar mis sospechas. La contraseña fue fácil de adivinar, el nombre de su gato seguido del año en que nos conocimos. Una vez dentro, no tardé en encontrar lo que buscaba. En su correo electrónico había toda una carpeta etiquetada como mudanza, con mensajes intercambiados con Laura sobre apartamentos, costos y planes. También encontré conversaciones con un tal Miguel, aparentemente su jefe directo, donde discutían no solo temas laborales, sino también personales. Demasiado personales. No puedo esperar a que consigamos el proyecto Arteaga. Con ese ascenso finalmente podré dar el paso que tanto he postergado. Decía en uno de los mensajes, Javier no sospecha nada. Cree que estoy feliz con nuestra vida mediocre. Así describía nuestra vida juntos. 6 años de matrimonio reducidos a una palabra. Mediocre. Con manos temblorosas, imprimí varios de esos correos. No sabía exactamente qué haría con ellos, pero sentía que necesitaba esa evidencia. Luego, casi sin pensar, hice algo que cambiaría todo. Redacté un correo dirigido a Roberto Méndez, el director general de la empresa, adjuntando las conversaciones entre Carmen y Miguel. No escribí nada en el cuerpo del mensaje, solo adjunté los archivos y presioné enviar. Inmediatamente sentí una mezcla de alivio y pánico. ¿Qué acababa de hacer? Por un lado, sentía que había recuperado algo de control. Por otro, sabía que acababa de cruzar una línea. Ya no había vuelta atrás. El viernes por la mañana, Carmen salió temprano para su entrevista final. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que cruzara los dedos por ella. Sentí un nudo en el estómago, pero le deseé suerte con una sonrisa forzada. En cuanto la puerta se cerró, el silencio de la casa me aplastó. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad constante. Cada minuto que pasaba era una tortura. ¿Habría visto Roberto los correos? ¿Confrontaría a Carmen?
A Miguel, las preguntas se acumulaban sin respuesta. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Carmen. Contesté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Javier, necesito que vengas a la oficina, dijo con una voz que apenas reconocí. Sonaba rota, desesperada. ¿Qué pasó?, pregunté fingiendo ignorancia. Solo, ven, por favor. Y colgó. El trayecto hasta las oficinas de contabilidad Arteaga fue el más largo de mi vida. Sabía que me dirigía hacia una confrontación inevitable, pero no tenía idea de cómo se desarrollaría. Cuando llegué, la recepcionista me informó que me esperaban en la sala de juntas del último piso. El ascensor subió lentamente, marcando cada piso como una cuenta regresiva. La sala de juntas era un espacio amplio con una mesa de cristal y vistas panorámicas de la ciudad. Alrededor de la mesa estaban sentados Roberto Méndez, 2 personas que asumí eran del Departamento de Recursos Humanos, Miguel, con la mirada clavada en la mesa, y Carmen, con los ojos enrojecidos y la cara pálida. «Señor Morales, gracias por venir», dijo Roberto indicándome un asiento. «Estamos tratando un asunto delicado que involucra a su esposa y al señor Reyes». Carmen me miró con una mezcla de confusión y traición. Sabía que yo estaba detrás de esto, pero no entendía cómo ni por qué. Como le expliqué a su esposa, en esta empresa no toleramos relaciones inapropiadas entre supervisores y subordinados, especialmente cuando afectan decisiones profesionales como ascensos, continuó Roberto. Los correos que recibí muestran claramente una conducta que va en contra de nuestras políticas. Miguel intentó defenderse, alegando que su relación con Carmen era estrictamente profesional, pero los correos decían otra cosa. Carmen permaneció en silencio, mirándome fijamente. Dado que ambos han violado el código de ética de la empresa, me temo que tendremos que prescindir de sus servicios, sentenció Roberto. Recursos Humanos les explicará el proceso de desvinculación. Jamás pensé que mi acción tendría consecuencias tan drásticas. Esperaba una reprimenda, tal vez que le negaran el ascenso a Carmen, pero no que la despidieran junto con Miguel. Un sentimiento de culpa empezó a crecer dentro de mí. La reunión terminó rápidamente. Los representantes de Recursos Humanos se llevaron a Carmen y Miguel para procesar su salida. Roberto me pidió que me quedara un momento. «Señor Morales, entiendo que debe estar pasando por un momento difícil», me dijo con tono comprensivo, «pero quiero que sepa que tomé esta decisión basándome únicamente en las políticas de la empresa, no en sus asuntos personales». Asentí en silencio. ¿Qué podía decir? Yo había provocado esto. Esperé a Carmen en el vestíbulo. Cuando salió, llevaba una caja con sus pertenencias y una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de ira, dolor y incredulidad. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja pero firme. No era una pregunta. «Escuché tu conversación con Laura el domingo», respondí, sintiendo que finalmente podía expresar la verdad. «Sé que planeabas dejarme después de conseguir el ascenso». La sorpresa en su rostro fue genuina. «¿De qué estás hablando?». «Los escuché bajo el fregadero. Hablaban de irte el próximo mes, de tomar la mitad de las cuentas». Carmen cerró los ojos y soltó un suspiro de frustración. «Javier, estábamos hablando de mi viaje de trabajo a Monterrey, el que llevo planificando 3 meses. El ascenso me permitiría gestionar el proyecto desde aquí en vez de tener que instalarme allá. El mundo se detuvo. ¿Un viaje de trabajo? ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo tan catastróficamente? ¿Y qué hay de los correos con Miguel? ¿De la carpeta mudanza?», pregunté, aferrándome a las evidencias que tenía. «La mudanza era para mis padres, Javier. Les estoy ayudando a encontrar un lugar más pequeño desde que mi padre se jubiló». Y Miguel se detuvo como si le costara continuar. «Miguel y yo teníamos una relación cercana, sí. Él me ha estado ayudando con el proyecto de Monterrey. Me prometió ese ascenso porque sabía lo mucho que me importaba no separarme de ti». Cada palabra era como una puñalada. No solo había malinterpretado la situación, sino que había destruido la carrera de mi esposa basándome en suposiciones. «Carmen, yo». «No», me interrumpió. «No digas nada. Acabas de destruir mi carrera, mi reputación. Todo porque no fuiste capaz de hablar conmigo directamente». No podía contradecirla. Tenía razón. El camino de regreso a casa fue en completo silencio. Carmen miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras yo intentaba asimilar la magnitud de mi error. Al llegar, ella fue directamente a la habitación y comenzó a empacar algunas cosas en una maleta. «¿Qué haces?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «Voy a quedarme con Laura unos días»,
Necesito espacio para pensar. Carmen, por favor, podemos arreglar esto. Conseguirás otro trabajo, yo te ayudaré. Se giró hacia mí y su expresión me paralizó. No era ira lo que veía en sus ojos, sino algo peor, decepción. No entiendes nada, Javier. No se trata del trabajo, se trata de la confianza, de cómo, después de 6 años juntos, preferiste espiarme y sabotearme en vez de hablar conmigo. ¿Qué clase de matrimonio es ese? No tenía respuesta para eso. La vi terminar de empacar y salir por la puerta, sin saber si volvería algún día. Esa noche, solo en nuestra casa, revisé una y otra vez los correos que había impreso. Con la nueva información que tenía, ahora veía claramente cómo había distorsionado su significado para que encajara con mis miedos. El proyecto Arteaga no era una excusa para dejarme, sino una oportunidad profesional que le permitiría quedarse en la ciudad, conmigo, y yo lo había arruinado todo. Los primeros días sin Carmen fueron un infierno. Intenté llamarla varias veces, pero ella no contestaba. Los mensajes que le enviaba quedaban en visto, sin respuesta. Laura, su hermana, me bloqueó en todas las redes sociales. Era como si de repente me hubiera convertido en un paria para toda la familia. Una semana después del desastre, recibí una llamada inesperada. Era Roberto Méndez. «Señor Morales, ¿tiene un momento para hablar?», preguntó con tono formal. «Claro», respondí, sorprendido de que el director de la empresa se comunicara directamente conmigo. He estado reflexionando sobre la situación de su esposa. Después de revisar más a fondo, me parece que pude haber actuado precipitadamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Los correos mostraban cierta familiaridad entre la señora Morales y el señor Reyes, pero no necesariamente una conducta que mereciera el despido. Además, hemos recibido cartas de otros empleados defendiendo la profesionalidad de su esposa. Sentí una chispa de esperanza. ¿Eso significa que podría recuperar su trabajo? Estamos considerando ofrecerle una compensación y la posibilidad de regresar en un departamento diferente, sin contacto directo con el señor Reyes. Pero antes, me gustaría entender mejor cómo llegaron esos correos a mi bandeja de entrada. La vergüenza me invadió. Yo los envié. Malinterpreté algunas conversaciones y actué impulsivamente. Cometí un error terrible. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Aprecio su honestidad, señor Morales. Contactaré a su esposa para discutir estas posibilidades. Que tenga un buen día. Colgué sintiéndome aún peor. Por un lado, existía la posibilidad de que Carmen recuperara su empleo. Por otro, tendría que enfrentar la humillación de saber que su propio esposo había sido quien causó todo el problema. Esa misma tarde llamé a Laura. Sorprendentemente, contestó. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó con frialdad. «Necesito hablar con Carmen. Roberto Méndez la llamará para ofrecerle volver a la empresa». Ya la llamó. Ella no quiere volver. La noticia me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? Es una oportunidad, porque no quiere trabajar en un lugar donde todos saben que su esposo la espió y saboteó. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? No tenía respuesta. Laura continuó. Carmen consiguió una entrevista en contabilidad global para la próxima semana. Una empresa mejor, con más proyección. Así que tu intento de arruinar su carrera no funcionó del todo. Yo no quería arruinar su carrera, Laura. Malinterpreté. Me da igual lo que malinterpretaras, me interrumpió. Lo que hiciste es imperdonable. Y si realmente la amaras, la dejarías en paz para que pueda reconstruir su vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Dejarla en paz? ¿Rendirme? No podía aceptar eso. Necesito verla, Laura, por favor. Solo 5 minutos. Ella no quiere verte. Entonces dile que le enviaré los papeles del divorcio. Dije, jugándome mi última carta. Si realmente quiere terminar con esto, que me lo diga a la cara. Laura guardó silencio unos segundos. Te llamaré mañana, dijo finalmente, y colgó. Pasé la noche en vela, preparándome para lo que parecía inevitable, el fin de mi matrimonio. A la mañana siguiente, Laura me envió un mensaje. Café Lucerna, 5 p.m. Tiene media hora. El Café Lucerna era donde Carmen y yo tuvimos nuestra primera cita. No sabía si ella había elegido ese lugar como un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido, o si era simplemente una coincidencia. Llegué 20 minutos antes, nervioso como un adolescente. Carmen apareció puntual, vestida con un traje formal que nunca le había visto. Supuse que venía de alguna entrevista. Se sentó frente a mí sin quitarse las gafas de sol, a pesar de estar dentro del local. Laura dijo que querías verme, comenzó, su voz controlada y distante. Sí, yo. De repente, todas las palabras que había ensayado desaparecieron. Lo siento, Carmen. Lo siento muchísimo.
Exactamente por qué lo sientes, Javier. ¿Por espiarme? ¿Por enviar mis correos privados a mi jefe? ¿O por no confiar en mí después de 6 años juntos? Por todo. Me equivoqué terriblemente. Malinterpreté lo que escuché y en vez de hablarlo contigo, actué como un idiota. Finalmente se quitó las gafas, revelando ojos enrojecidos por el llanto. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. No dormí pensando en qué había hecho para que desconfiaras así de mí. Repasé cada conversación, cada mensaje. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Te cuestiona todo. La culpa me aplastaba. No fuiste tú, Carmen. Fueron mis inseguridades. Cuando escuché que planeabas irte, algo se rompió dentro de mí. ¿Y no podías simplemente preguntarme? «Hey, Carmen, te escuché hablar con Laura. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Era tan difícil?» Negué con la cabeza. No tengo excusa. Solo puedo decirte que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar esto. Terapia, tiempo, espacio, lo que necesites. Carmen me miró fijamente, buscando algo en mis ojos. Finalmente suspiró. Roberto me ofreció volver con un aumento y en otro departamento. También me dijo que fuiste tú quien le aclaró la situación. Es lo mínimo que podía hacer después de causarte tanto daño. Lo rechacé, dijo con firmeza. No puedo volver allí. Lo entiendo. Conseguí una entrevista en contabilidad global. Es un puesto mejor, con más responsabilidad. Me alegro por ti, dije sinceramente. Te lo mereces. Hubo un largo silencio entre nosotros. Finalmente ella habló. ¿Realmente ibas a enviarme papeles de divorcio? No, nunca. Solo le dije eso a Laura para que accediera a organizar este encuentro. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Típico de ti. Usar tácticas desesperadas. Estoy desesperado, Carmen. Te amo y cometí el peor error de mi vida. No sé cómo vivir sin ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. También te amo, Javier. Por eso duele tanto lo que hiciste. No sé si pueda volver a confiar en ti. Dame la oportunidad de demostrarte que puedes. No hoy, ni mañana. Tómate el tiempo que necesites. Estaré esperando. Carmen miró su reloj. Tengo que irme. Laura me está esperando. ¿Puedo llamarte mañana? Pregunté, sintiendo que este pequeño encuentro no era suficiente. Ella dudó. Mejor te llamo yo. Necesito procesar todo esto. La vi marcharse, sin saber si volvería a ver a mi esposa o si nuestro matrimonio había terminado definitivamente en ese café. Al día siguiente, contra todo pronóstico, recibí un mensaje suyo. He estado pensando. Creo que deberíamos intentar terapia de pareja antes de tomar cualquier decisión definitiva. Ese pequeño mensaje me dio la primera esperanza real en semanas. No era un perdón, ni mucho menos una reconciliación, pero era una puerta entreabierta. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para atravesarla. Nuestra primera sesión de terapia fue incómoda y tensa. El doctor Suárez, un hombre de unos 50 años con una barba canosa perfectamente recortada, nos observaba mientras Carmen y yo nos sentábamos en extremos opuestos del sofá, como extraños forzados a compartir espacio. ¿Por qué están aquí hoy?, preguntó después de las presentaciones formales. Carmen me miró, dejándome claro que esperaba que yo respondiera. Respiré hondo y comencé a relatar todo. La conversación que escuché bajo el fregadero, mis sospechas infundadas, los correos electrónicos, el despido. Cada palabra que salía de mi boca sonaba más ridícula que la anterior. El doctor Suárez escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, le pidió a Carmen su versión. Ella habló con calma, explicando cómo su ascenso estaba vinculado al proyecto en Monterrey, cómo había estado luchando para no tener que mudarse temporalmente allí, lejos de mí. La ironía era brutal. Todo lo que ella había hecho era por nosotros, por mantener nuestro matrimonio unido a pesar de las exigencias laborales. ¿Y cómo te sentiste cuando descubriste lo que Javier había hecho?, preguntó el terapeuta. Carmen cerró los ojos un momento, traicionada, como si los últimos 6 años no significaran nada, como si viviera con un extraño. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Javier, ¿qué te llevó a actuar así en lugar de hablar directamente con Carmen?, continuó el doctor Suárez. Tenía miedo, admití. Miedo de confirmar que quería dejarme. Miedo de que mi matrimonio estuviera acabado. Y ese miedo me paralizó. Al final de esa primera sesión, el doctor Suárez nos asignó tareas. Yo debía escribir una carta detallando exactamente lo que sentí al escuchar esa conversación y por qué reaccioné como lo hice.
Carmen debía hacer una lista de las cosas que necesitaría para volver a sentirse segura en nuestra relación. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Carmen seguía viviendo con Laura, pero nos veíamos en las sesiones de terapia 2 veces por semana. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo. Empezamos a sentarnos más cerca en el sofá. En la 4ª sesión, cuando recordé nuestro viaje a Veracruz el año anterior, ella sonrió genuinamente por primera vez. Mientras tanto, las cosas en el ámbito laboral también evolucionaban. Carmen consiguió el trabajo en contabilidad global, con un salario incluso mejor que el que le habían prometido en su antiguo empleo. Yo, movido por un sentimiento de culpa y la necesidad de hacer algo constructivo, me inscribí en un curso de control de la ira y comencé a trabajar con un terapeuta individual además de nuestras sesiones de pareja. Un mes después del incidente, Carmen accedió a tomar un café conmigo fuera de las sesiones de terapia. Fue un encuentro torpe pero sincero. Le conté sobre mi terapeuta individual, sobre cómo estaba aprendiendo a manejar mis inseguridades de formas más saludables. Ella me habló de su nuevo trabajo, de cómo sus colegas la valoraban. Al despedirnos, me sorprendió dándome un breve abrazo. «Te extraño», le susurré antes de separarme. Ella no respondió con palabras, pero sus ojos me dijeron que también me extrañaba. La 6ª sesión con el Dr. Suárez marcó un punto de inflexión. Estábamos discutiendo sobre la confianza y cómo reconstruirla, cuando Carmen me sorprendió. «He estado pensando en volver a casa», dijo de repente. El Dr. Suárez, tan sorprendido como yo, le pidió que elaborara. «No digo que todo esté arreglado, pero es nuestra casa. Hemos trabajado duro por ella. Y Laura ya está harta de tenerme en su apartamento», añadió con una pequeña sonrisa. Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás segura?», ella asintió. «Podemos empezar con reglas claras, espacios propios, respeto a la privacidad del otro. Y seguiremos con la terapia, por supuesto». El doctor Suárez nos ayudó a establecer esas reglas. Usaríamos la habitación de invitados como espacio alternativo para dormir si alguno lo necesitaba. Nos comprometeríamos a tener al menos una conversación sincera diaria sobre cómo nos sentíamos. Y lo más importante, ante cualquier duda o sospecha, hablaríamos directamente en lugar de asumir o investigar por nuestra cuenta. El día que Carmen volvió a casa, había limpiado todo el apartamento y preparado su comida favorita, lasaña casera con la receta de mi madre. No era un intento de comprarla con gestos, sino de mostrarle que nuestro hogar seguía siendo suyo, que la esperaba con los brazos abiertos. La transición no fue perfecta. Hubo noches en que Carmen prefirió dormir en la habitación de invitados. Hubo momentos incómodos cuando llegaba un correo electrónico y ella notaba cómo yo intentaba no parecer interesado en quién se lo enviaba, pero cada día era un poco mejor que el anterior. 3 meses después del incidente, recibí una llamada inesperada de Miguel, el antiguo supervisor de Carmen. «Javier, sé que esto es extraño», comenzó, su voz tensa. «Pero necesito hablar contigo. Es importante». Acordamos vernos en un bar cercano a su nuevo trabajo. Cuando llegué, parecía nervioso, jugando con una servilleta de papel. «Gracias por venir», dijo después de pedir 2 cervezas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero tengo que aclarar algo». «Te escucho», respondí, intrigado por su evidente ansiedad. «Carmen siempre fue profesional conmigo», comenzó. «Los correos que viste, yo fui quien inició esas conversaciones personales. Ella siempre me respondía con profesionalismo, centrándose en el trabajo. Lo miré escéptico. Yo había leído esos correos. Había más que profesionalismo allí. Estaba obsesionado con ella», continuó. «Interpretaba cada sonrisa, cada gesto amable como una señal. Me convencí de que sentía lo mismo por mí». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. «Porque he estado en terapia también», explicó. «Y parte de mi proceso es admitir mis errores y tratar de corregirlos. Lo que le pasó a Carmen fue injusto. Ella no merecía perder su trabajo por mi comportamiento inapropiado». Me mostró una carta que había enviado a Roberto Méndez, asumiendo toda la responsabilidad y exonerando a Carmen de cualquier conducta impropia. También me enseñó los mensajes que había enviado a varias empresas del sector, recomendándola profesionalmente sin mencionar el incidente. «No cambia lo que hice», le dije. «Yo fui quien envió esos correos a Roberto. Lo sé, pero quizás ayude a Carmen a cerrar este capítulo sabiendo que su reputación profesional está intacta». Me quedé pensativo. Este gesto inesperado de Miguel podría significar mucho para Carmen. Al volver a casa, la encontré en la cocina preparando la cena. Por un momento, recordé aquella fatídica tarde bajo el fregadero. ¿Cuánto había cambiado nuestra vida desde entonces? «Carmen, tengo algo que contarte», dije,
un nudo formándose en mi garganta. Le relaté mi encuentro con Miguel, le mostré la carta que había enviado a Roberto y los mensajes de recomendación. Su reacción me sorprendió. En lugar de alegrarse, pareció perturbada. ¿Por qué hablaría contigo a mis espaldas?, preguntó claramente molesta. ¿Por qué no me contactó directamente? No había considerado esa perspectiva. Supongo que pensó que no le responderías. No me gusta que siga involucrado en nuestra vida, Javier. Ya causó suficiente daño. Está intentando repararlo, argumenté. Igual que yo. Carmen se quedó en silencio un momento. ¿Sabes qué es diferente? Tú eres mi esposo. Te amo a pesar de lo que hiciste. Él es solo un ex jefe que se obsesionó conmigo e hizo que perdiera mi trabajo. Te amo. Repetí, sorprendido por la naturalidad con que ella lo había dicho después de meses de distancia. Ella sonrió levemente. Ya lo sé. Por eso estoy aquí, intentándolo de nuevo. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Carmen durmió en nuestra cama. No pasó nada más allá de dormir abrazados, pero fue el momento más íntimo que habíamos compartido en meses. Me quedé despierto, escuchando su respiración, agradecido por esta segunda oportunidad que no merecía. A la mañana siguiente, desperté solo en la cama. Por un momento, el pánico me invadió. Había sido todo un sueño. ¿Se había ido Carmen nuevamente? Entonces escuché el sonido de la ducha y me relajé. Era un domingo, y por primera vez en meses, teníamos el día entero para nosotros. Cuando Carmen salió del baño, me sorprendió verla ya vestida con ropa deportiva. «Buenos días», dijo con una pequeña sonrisa. «Pensé en salir a correr un rato. Hace buen tiempo. ¿Te importa si te acompaño?», pregunté, sabiendo que antes del incidente solíamos correr juntos los domingos. Pareció dudar un momento. «Claro», respondió finalmente, como en los viejos tiempos. Corrimos en silencio por el parque cercano a nuestro apartamento. No era un silencio incómodo, sino contemplativo. Observé a Carmen de reojo. Su expresión era serena mientras esquivaba a otros corredores y saludaba a los vecinos que reconocía. Parecía en paz, algo que no había visto en ella desde hacía mucho tiempo. Al regresar a casa, sudorosos y cansados, nos sentamos en la pequeña terraza con 2 vasos de agua fría. «¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que dijo Miguel», comentó Carmen de repente. «¿Sobre qué parte específicamente?». «Sobre estar obsesionado conmigo», respondió, mirando hacia el horizonte. Me hace preguntarme si había señales que debí notar, límites que debí establecer más claramente. No fue tu culpa, Carmen. Él era tu supervisor. Tenía una posición de poder. Ella asintió lentamente. Lo sé, pero también me hace pensar en nosotros. ¿En qué sentido?, pregunté, repentinamente alerta. En cómo tu miedo a perderme te llevó a hacer algo que nunca habrías hecho normalmente. En cómo mi frustración laboral me hizo ser menos comunicativa sobre el proyecto de Monterrey. Ambos nos equivocamos, de diferentes maneras. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la primera vez que Carmen asumía alguna responsabilidad en lo sucedido, aunque fuera mínima comparada con mi error. «No justifica lo que hice», dije con firmeza. «No, no lo hace», confirmó, «pero me ayuda a entenderlo. Y necesito entenderlo para poder perdonarte completamente, Javier. Perdonarme». La palabra resonó en mi mente como un eco lejano. Algo que había deseado pero no me había atrevido a esperar tan pronto. «¿Crees que podrás hacerlo algún día?», pregunté casi con temor. Carmen me miró directamente, sus ojos tan claros y sinceros como el día en que nos conocimos. «Ya he empezado, pero llevará tiempo recuperar completamente la confianza. Es como reconstruir una casa después de un incendio. Los cimientos siguen ahí, pero hay mucho trabajo por hacer». Esa tarde, decidimos hacer algo que no habíamos hecho en mucho tiempo: cocinar juntos. Preparamos paella, un plato complicado que requería coordinación y paciencia. Mientras picaba verduras y Carmen preparaba el caldo, sentí una normalidad que había extrañado profundamente. «Laura quiere que cenemos con ella el próximo fin de semana», mencionó Carmen mientras revolvía el arroz. «Dice que quiere ver cómo estamos». La mención de Laura me tensó. Su hermana había sido mi crítica más dura, y con razón. «¿Crees que es buena idea?». «Es mi hermana, Javier. Si vamos a reconstruir nuestra vida, ella será parte de ella». Respiré hondo. «Tienes razón. Será incómodo pero necesario». Carmen dejó la cuchara y se giró hacia mí. «¿Sabes qué me dijo el doctor Suárez en una sesión individual? Que a veces, las crisis más dolorosas pueden fortalecer una relación si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo difícil. ¿Tú crees eso?», pregunté genuinamente curioso. «Estoy empezando a creerlo», respondió con una sonrisa suave. «Hace 3 meses, jamás hubiera imaginado que estaríamos aquí,
cocinando juntos como si nada hubiera pasado. Pero pasó, le recordé. Sí, pasó. Y pasaron muchas otras cosas también. Conseguí un trabajo mejor. Tú estás en terapia, aprendiendo a manejar tus inseguridades. Estamos hablando más abiertamente que nunca. Tenía razón. De alguna manera retorcida. Mi terrible error había precipitado cambios que necesitábamos, pero no sabíamos cómo iniciar. La cena con Laura fue tan tensa como esperaba. Me observaba como un halcón, analizando cada palabra, cada gesto. Carmen, sentada entre nosotros, intentaba mantener la conversación fluyendo. ¿Así que sigues con la terapia?, preguntó Laura directamente, después de su segunda copa de vino. Sí, tanto individual como de pareja, respondí con calma. Bien, la necesitas. Laura, advirtió Carmen. No, está bien, intervine. Tiene razón, la necesito, y probablemente la necesitaré por un buen tiempo. Laura pareció sorprendida por mi respuesta. Al menos lo reconoces, dijo finalmente, suavizando un poco su tono. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, Laura me tomó del brazo y me apartó un momento. Si vuelves a lastimar a mi hermana, Javier, te juro que no lo haré, la interrumpí. Perdería lo más importante de mi vida. Me estudió por un momento, buscando la verdad en mis ojos. Finalmente, asintió brevemente. Más te vale. No era un perdón, ni siquiera una aceptación, pero era un comienzo. Las semanas siguientes trajeron una rutina reconfortante. Carmen y yo nos turnábamos para hacer la cena. Veíamos series juntos en el sofá, y cada noche, antes de dormir, teníamos nuestra conversación sincera, como el doctor Suárez nos había recomendado. Un viernes, al volver del trabajo, encontré a Carmen sentada en la sala con una expresión seria. ¿Qué pasa?, pregunté inmediatamente preocupado. Recibí una oferta de trabajo, dijo, su voz neutra, de Contabilidad Arteaga. Sentí como si el tiempo retrocediera. ¿De tu antigua empresa?, asintió. Roberto me llamó personalmente. Miguel renunció, y con la carta que envió asumiendo la responsabilidad, la empresa quiere compensarme. Me ofrecen un puesto de directora adjunta, con un salario mucho mejor que el actual. Me senté frente a ella procesando la información. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió. Por un lado, es una gran oportunidad. Por otro, volver allí después de todo lo que pasó. ¿Qué dice tu instinto? Carmen me miró con una expresión que no pude descifrar. Mi instinto me dice que debo discutirlo contigo antes de tomar una decisión, que debemos decidir juntos, como pareja. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo, confiaba en mí lo suficiente para incluirme en esta decisión tan importante. Carmen, es tu carrera, apoyaré lo que decidas. Si quieres volver allí y demostrarles tu valía, adelante. Si prefieres quedarte donde estás o buscar algo completamente nuevo, también está bien. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. 2 días después, Carmen rechazó la oferta de su antigua empresa. Me di cuenta de que volver allí sería como retroceder, me explicó. Prefiero seguir adelante, construir algo nuevo. Esa noche, mientras cenábamos, sacó un sobre de su bolso. ¿Te llegó esto hoy? Parece importante. El remitente era el bufete de abogados que representaba a Contabilidad Arteaga. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta formal disculpándose por el manejo inadecuado de la situación y, para mi asombro, un cheque por una suma considerable como compensación por daños emocionales y profesionales a la señora Morales. «Esto es increíble», murmuré, pasándole el cheque a Carmen. Ella lo miró y luego, para mi sorpresa, lo rompió en pedazos. «¿Qué haces?», exclamé atónito. «No quiero su dinero», dijo con determinación. «No se puede comprar la dignidad. Además, estoy ganando más en mi nuevo trabajo y estoy más feliz allí». En ese momento, mirando a mi esposa, supe con certeza que nuestro matrimonio sobreviviría. No porque el tiempo hubiera borrado mi error, sino porque ambos habíamos decidido conscientemente reconstruir algo mejor sobre las cenizas de lo que destruí. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, reflexioné sobre los últimos meses. Había estado a punto de perder todo por mi inseguridad y falta de comunicación, pero también había aprendido las lecciones más valiosas de mi vida, que la confianza es frágil y preciosa, que la honestidad, aunque dolorosa, siempre es el mejor camino, y que a veces se necesita romper algo completamente para construirlo más fuerte. 1 año después de aquel fatídico día bajo el fregadero, Carmen y yo celebramos nuestro 7º aniversario de matrimonio. Decidimos volver al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, el mismo lugar donde nos habíamos encontrado cuando todo parecía perdido.
¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, preguntó Carmen, mientras brindábamos con champán. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que sería la última vez que te vería. Ella sonrió, esa sonrisa que ahora volvía a iluminar nuestros días. Yo también lo pensé. Estaba tan enfadada, tan herida. Y con razón, añadí, tomando su mano sobre la mesa. El doctor Suárez nos había dado el alta de la terapia de pareja hacía un mes. Aunque yo continuaba con mis sesiones individuales. Han hecho un trabajo extraordinario, nos dijo en nuestra última sesión conjunta. No todas las parejas logran superar crisis de confianza tan profundas. La vida profesional de Carmen había florecido en contabilidad global. En menos de un año, la habían ascendido a directora de proyectos y ahora lideraba un equipo de 10 personas. Yo seguía en mi trabajo como contratista independiente, pero con una nueva perspectiva y límites más saludables. «Tengo algo para ti», dijo Carmen, sacando una pequeña caja de su bolso. Dentro encontré una llave. «¿Qué es esto?», pregunté confundido. «La llave de nuestro futuro», respondió con ojos brillantes. «He estado ahorrando para dar la entrada de una casa, una que podamos renovar juntos ladrillo a ladrillo como hemos renovado nuestro matrimonio». Me quedé sin palabras. Este gesto simbolizaba más que una nueva propiedad. Era una declaración de fe en nuestro futuro común. «¿Estás listo para construir algo nuevo conmigo?», preguntó. «Más que listo», respondí. Y esta vez, cuando nos besamos, sentí que realmente habíamos cerrado un capítulo doloroso para comenzar uno nuevo, más fuerte y más honesto que nunca. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.